¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo empezó Clóticas? Estamos en la época en que yo estudiaba afuera, solía aprovechar los veranos para venir y hacer algunos talleres, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo incluso en el año 82 de hacer uno de aquellos talleres, que hacíamos varios cuando veníamos en verano, solía aprovechar el tiempo para ir a hacerlo, y recuerdo uno en el año 82 que funcionó muy bien. También incluso medio quedamos un poquito para el año siguiente, y me situé en el año 83, que es el verano del 83, es donde arranca todo el proceso de la compañía. Lógicamente en ese momento no lo sabes, en ese momento, bueno, vamos a hacer un curso, hacemos un curso, hay una muy buena acogida, hay alumnos que habían hecho otros cursos anteriormente, y había muchos que se incorporaron. Fue un curso que tuvo como una gran aceptación, y yo propuse como final de ese curso poder hacer un taller. Era un curso sobre el comediante, y poder hacer un taller que nos planteamos y montamos un canovacho de comedia del arte, ¿no? Ese taller fue verdaderamente el impulso que echa en marcha la compañía, donde nos conocemos. Yo prácticamente de las personas que en ese momento intervienen no solo conocía a Pucho, lo conocía porque ya había estado trabajando con nosotros en la escuela. Tony propone una serie de cánovas, digamos, de guiones de trabajo, aparte de todo el trabajo específico de cada personaje, etc. Y nos reuníamos cada tarde en el patio de una casa antigua en la calle Pérez Galdós para hacer el curso. Claro, que participé en la farsa del puente y en la gran mascarada. Sí, sí. Es mi primer contacto con la comedia del arte. Pues me veo haciendo un curso de comedia, clown y bufón, montando un pequeño espectáculo que se llamó La farsa del puente, y fue empezar un curso y verme ya actuando. Y fue un espectáculo que tuvo mucho éxito, que se realizó aquí en esta Plaza del Pilar. Y bueno, a partir de ese momento, cuando tú te ves ya actuando, haciendo reír al público y tocando también, porque yo estaba iniciándome en la música, dije, esto es lo mío. O sea que aquí en esta Plaza del Pilar fue mi primera actuación, mi primer contacto con el teatro, y casualmente el origen de la compañía de teatro Clóticas. Un espectáculo que hacíamos 19 actores, porque salvo uno de los personajes, que era el pantalón, el resto de personajes lo hacíamos entre dos actores. Un actor salía en una escena y otro salía en otra. Y el personaje que yo hice, que también, bueno, no me marcó, sino ya también en mi continuación, en los trabajos de comedia del arte, continué, que fue El enamorado. Un enamorado con un tono un poquito clonesco, ¿sí? Y bueno, claro, yo la primera vez que yo pisaba un escenario y yo vi que el público se reía, sí me acuerdo muy bien de la primera frase que yo dije, que salgo, pego dos brincos, digo, maldita sea, la angustia y la desesperación se han apoderado de mí, cuán grande es mi problema. Y eso provocó una risa en el público que me dejó a mí, bueno, con un buen sabor, ¿no? Y bueno, después el espectáculo tenía una orquesta. El espectáculo empezaba con una orquesta en directo, con flautas traveseras, violín, percusión, flauta dulce. La plaza esta estaba abarrotada y el espectáculo tuvo un éxito, fue septiembre del 83. Y el espectáculo empezaba con una música que hacía así, sonaba así. Montamos todo el taller de escenografía, con el puente incluido. Teníamos ahí a un compañero que venía de la carpintería, de la profesión de carpintero,
y nos ayuda un montón. Y entonces construimos la escenografía, las máscaras, el vestuario, nos ayudaron unas compañeras, amigas de los miembros del grupo. Así que fue una experiencia también en la misma línea que después, digamos, inicia esa línea o mantiene la línea que veníamos haciendo desde la escuela, ¿no? Nos implicamos en todo el trabajo creativo propio del teatro, de la obra de teatro, digamos que interviene ahí la plástica, todo eso lo integrábamos en nuestra experiencia creativa y era todo parte de eso. Y creo que esa propuesta de Tony iba en esa línea y nosotros o sea, comulgamos con ella enseguida, ¿no? Toda la gente, la gente con la que trabaja en Clóticas, digamos, las conozco dentro del teatro, nos conocemos en ese encuentro, en la experiencia teatral, ¿no? Que luego a esa experiencia se suma otra, luego en el Carnaval del 84, y estamos en marzo del 84, lo que es la sátira de la Gran Mascarada, y ahí casi se repite el mismo equipo, una cosa que, bueno, que ahora lo veo, pero ahora cuando lo miro atrás en perspectiva es, o sea, hacer un curso que vean 40 personas y que 6 meses después hagas otro curso y casi se repitan los 40 otra vez, y eso nos permitió hacer un trabajo, conocernos un equipo. Ahí había mucha gente, incluso no es una fase que todavía es profesional, la mayoría de las personas, aquello lo hicimos más en una esfera amateur, queríamos hacer el teatro y lo hacíamos porque un poco casi más porque queríamos hacer teatro sobre todo, ¿no? Bueno, había un poco de improvisación, pero no tanto. Estaba más la mano de Tony ahí, porque claro, éramos todos pipiolos, novatos, y así se hacía lo que se podía, básicamente. Y es ir a decir la clave, es lo importante. Lo otro es relleno, que ya no importa. Tienen que quedar bien claras. Los diablos, las frases, cuando se ríen todos. Éramos tantos que no consideraba yo, en ningún momento lo consideré como un producto de Clóticas, hasta que no estuvimos el equipo cerrado en una creación así más colectiva, ¿no? Se representó en la Plaza de Santa Ana. ¡Qué tarde tan bonita! ¡Los arbolitos! ¡Y los pajaritos! ¡Yo tengo un pajarito! ¿Sí? ¿Y dónde? ¡Escondido! ¡Por ahí no, bobo! ¿No? Entonces, ¿por dónde? Un espectáculo donde estuvimos investigando sobre el carnaval en la antigüedad y entonces, bueno, era un espectáculo también situado en el medievo, con por una parte los personajes de la comedia y por otra parte los diablos. ¡Yo tengo un pajarito! Y bueno, y ahí yo hacía un personaje que precisamente era el rey de los diablos, el rey Caimón, con unos grandes cuernos. Muy deterioradas ya, máscaras de la sátira de la Gran Mascarada. Era auténticamente una sátira. Si la farsa del puente era una farsa, esto ya con todos los demonios, digamos, en este mismo espectáculo se combinaban estas 3 máscaras, digamos, ¿no? Había ahí una intención de combinación, de mezcla de estilos también. Eran un espectáculo cómico también, con un toque más bufonesco, concretamente el tema de los diablos y tal, hacían como la parodia del comportamiento de las personas, de los personajes normales, enamorados, padres. Llegamos siempre al escenario, llegamos desde otro lugar a ocupar el escenario y venimos en pasacalle. Se incorporó gente, por ejemplo, que manejaba, incluso como dicen los zancos, que manejaba, ahí estaba el equipo, que en aquella época ellos formaban parte de un
grupo teatral que se llamaba Charanga de Cabezudos y tenían una gran experiencia en la construcción de máscaras. Estaba Pucho, y entonces en aquel curso, por eso digo, se unió mucha gente, pero también tenían su experiencia. Es uno de los componentes de Charanga de Cabezudos, terminan integrando Teatro Clóticas. Fue en el verano del 84 y ahí nos metimos un grupo muy pequeño. Ciertamente lo recuerdo con mucho cariño porque fue un trabajo en el que estuvimos, Tony buscaba un espacio para ensayar porque venía de estar trabajando con el maestro de Cruz en París. Por un lado teníamos el lenguaje del mimo corporal, el lenguaje codificado de Cruciano, y por otro dejamos la acción performática un poco abierta porque también queríamos abrir en aquel lenguaje. Quería continuar el trabajo y a mí me interesaba mucho siempre trabajar con él y además aprender cualquier cosa relacionada con las artes escénicas. Y de ahí, gracias a su gran capacidad y su inventiva, digamos, su capacidad creativa, pues decidimos montar un pequeño espectáculo de mimo corporal al que incorporamos a Esmeralda Gil y a Tito Alemán. Se incorporan Agustín Tito, que será otro miembro histórico de la compañía. Hay una gente que los que considero son los miembros históricos, porque fueron los que realmente sacan el proyecto, ¿no? Y Esmeralda Gil. Entonces, nosotros cuatro. Luego, sobre la marcha, se incorpora Javier y nos empieza a acompañar con la música y con la flauta. Entonces, pero lo que hicimos incorporar, y yo como actor que me incorporo, ¿no? Pero que sobre todo, porque Clóticas yo creo que para entenderla hay que entender lo colectivo. Es un trabajo con un elemento externo, con digamos un cuadrado sostenido con bandas elásticas con el que jugábamos en el espacio. Antes hice algunos trabajos en la escuela más de actor, pero dentro de la compañía solo estuve en ese trabajo. Fue una buena experiencia compartir con Antonio el escenario. A mí me gustaría ahora centrarnos en el proceso de la creación del espectáculo Disfraces para Ultramar, porque yo sé que trabajaron fuera de Las Palmas, estuvieron en Agaete. O sea, todo esto que hemos visto es, como decíamos, esos procesos pre y de transición, y entonces ahí sí se consolida un grupo, hay un nivel muy fuerte de ahí, es lo que yo considero el grupo histórico de la compañía. Y que ahí fue una mirada a la Canarias, en el momento inmediatamente posterior a la conquista. En el año 85 empezaría ya cuando ya decidimos trabajar profesionalmente, pues empezamos, digamos, el montaje del primer espectáculo que se llamaba Disfraces para Ultramar. Claro, ese fue el espectáculo el primero, el que nos lanzó directamente, porque es espectáculo de comedia del arte, o comedia humana pura, ¿no? Y todo este juego con un sinfín de representaciones, cosa que se echa de menos hoy en día, tener más continuidad. Este espectáculo estuvo como 2 o 3 años rulando, ¿no? Imagínate, qué escuela. Mientras, también hicimos un pasacalle por encargo que llamamos la Plaza Calle, la Feria Clóticas. Plaza Calles Clóticas. Y entonces en la plaza del pueblo ahí de Arguineguín, que es un pueblo de pescadores, como sabes, en el sur, eran 2 familias que un poco tenían un conflicto entre ellos, que era una familia en un escenario, otra en otra, y se creaban una serie de situaciones muy de calle, porque a eso precedía un pasacalle que llevaba a los actores hasta la plaza, donde se hizo esa pequeña, digamos, actuación, no era un espectáculo largo. Y fue porque Antonio, que tenía que haber venido desde Alemania, no vino en fecha, y entonces pues tuve que yo tomarla por accidente, tuve que tomar la dirección del espectáculo. Recuerdo la de noches que pasé sin dormir, dándole vueltas a la idea, porque no tenía ninguna experiencia como director, y entonces reconozco que el trabajo de director es un poco, si tú quieres, obsesivo. A lo mejor habrá para quien no lo sea tanto, pero en aquel momento recuerdo que era un poco
completamente, además como era inexperto la primera vez, tenía obsesión por que eso saliera lo mejor posible, ¿no? Pero en el periodo que estábamos preparando ya disfraces para ultramar, para el que estuvimos en Agaete una época, a donde fuimos a dar un curso, nos trasladamos toda la compañía. Trataba de contar un poco la historia de Canarias, ¿no? A través de los personajes de la comedia del arte. Y entonces a mí me tocó, bueno, me tocó también un poco por cualidad, y igual que otros tenían otras cualidades y se vincularon más a otros personajes, a mí me tocó, y me encantó hacerlo, el trabajo del doctor, ¿no? Que era el gobernador de la isla en aquel momento. En el espectáculo que estábamos un poco montando había una persona que era un gobernador y que semejaba o tomaba, digamos, recursos del doctor de la comedia del arte, y a mí me tocó representar ese personaje, un personaje muy parlanchín, en fin, y muy erudito, aunque sea falsamente erudito. ¿Veis cómo el plan ha funcionado según yo lo había previsto? Según yo he invertido. Yo hacía de capitano. Capitano. El gran capitano. Lo pasaba muy bien y aprendí muchísimo, claro está. ¿Nadie ha venido a recibirme? ¿Cómo es posible esto? ¿Dónde están las alfombras rojas? Caballero. Cuando estábamos intentando ya culminar con el espectáculo Creación Colectiva, en la que Tony tenía que hacer, digamos, toda la composición dramatúrgica, nos pedía hacer un poco de serenar ese personaje propio de la comedia del arte que normalmente trabaja con un ritmo un poco vivo, acelerado en muchos momentos, claro, lógico de la comedia y tal. Y intentábamos buscar algún momento un poquito más sereno, digamos, ¿no? Y el viejo me lo permitió, me gustó mucho. Desde que eras un timpollito en que te adopté, siempre he tratado de tratarte como un verdadero padre. Uy, habéis sido un padre maravilloso. Mas no lo soy, recuérdalo, es simplemente adoptivo. Uy, para mí sois todo un padre. Que no, que soy tu padre adoptivo. Y ahora estás hecha toda una mujer. ¡Mua! ¡Mua! Dios amante, ¡mua! Espléndida. Usamos una máscara para los enamorados, pero porque tenía un tono así un poquito más grotesco, ¿no? Era un espectáculo, la Disfraces para Ultramar era un espectáculo más de plaza, ¿no? No es la comedia del arte. Y ahí podemos ver con los enamorados, este es el enamorado de Disfraces para Ultramar. ¡Ay, ya lo veo! ¡Semejante querubín! Veremos. A ver, muchacho, decidme, ¿sois vos acaso un vulgar conquistador de mujeres? Contestad, ¿quién sois? ¿A dónde vais? ¿De dónde venís? ¿Ves? Como te había dicho, un auténtico farsante. Tiembla como un papelillo y encima no responde. El espectáculo siempre fue creado, como todos los espectáculos nuestros, desde una situación, una idea planteada, la desarrollábamos, y entonces trabajábamos mucho improvisación, o sea, un trabajo de la improvisación. Ya seguiremos hablando en otro momento. Esperad un momento. Ahora precisamente que estaba dispuesto a trataros como un hijo. Me voy, porque es la hora de la poesía, la sagrada hora de la poesía. Todo el proceso de Disfraces para Ultramar surge como la comedia del arte prescribe, a base de improvisación y claro, y leyendo mucho, ¿no? para hacer este trasvase. Y fue intensísimo, pero vamos, del proceso, y mira que lo más que disfruto es el proceso, pero con ese espectáculo recuerdo más el contacto con el público. Era un trabajo de calle donde casi como comediantes de allá del siglo XVII veníamos, montábamos nuestro tablado de madera, hacíamos todo, nos cambiábamos ahí atrás y bueno, era interesante, teníamos
Nuestro licorcito. Nos divertimos mucho haciendo ese trabajo. Además fue en Agaete, en un pueblo que nos habían prestado una casa, el Cabildo de Gran Canaria nos prestó una casa y estuvimos allí encerrados 3-4 meses montando el espectáculo. Fue una experiencia estupenda. Además conviviendo, haciendo teatro, conviviendo todo el grupo de la compañía en la misma casa. Y fue el periodo que estuvimos allí, la compañía completa, al completo. Montamos un escenario en el patio de la casa. Ahí entonces todo el tiempo que estuvimos en la casa, desde que nos levantábamos por la mañana ya estábamos ya trabajando, ¿no? O sea, nos permitió concentrarnos en el trabajo desde que nos levantábamos, ya que empezábamos a correr, a hacer trabajo físico, trabajo corporal, grima, canto, baile, danza, pues ya la interpretación, y entonces nos dedicábamos el día completo. Entonces estuvo la compañía concentrada ahí. Y entonces de ahí salió pues una buena pieza, un buen espectáculo. Cuando sangraba en escena, ese día estaba fantástico. O sea, sangrar, la madera, ¿sabes? Cositas así, pero Teníamos que subir por unas escaleras laterales y en uno de los peldaños de la escalera se partió. Yo caí de narices sobre la escalera y claro, como la actuación tenía que seguir, pues se me ocurrió mirar, estos arquitectos no saben hacer escaleras hoy en día, no sé qué. Y se me ocurrió un recurso así para disimular un poco el accidente y tirar para adelante y seguir con el espectáculo. Era muy divertido. Teníamos nuestra banda, Javier tocaba la flauta y yo el bombo. Y Nano cantaba, en fin, era muy guay, sí, muy guay. Había también una orquestita, aparte de la música grabada del espectáculo, la música de presentación con una coreografía de baile. Habían varias piezas que se tocaban durante el espectáculo, una pequeña orquesta con flauta, percusión, y uno de los temas sonaba así. Después del estudio con la feria y sobre todo con Disfraces para Ultramar, donde de todo aquel equipo nos quedamos un equipo de 8 personas, que es lo que se consolida y entonces digamos ya damos el paso de profesionalizarnos, incluso con todas sus consecuencias, en el sentido de que bueno, nos organizamos jurídicamente como cooperativa, porque era una necesidad para poder hacer contrato, y entonces ahí digamos entra una etapa donde empezamos a conseguir a partir del estreno de Disfraces, que era un logro, un sueldo, era un sueldo si tú quieres muy mínimo, pero que ya nos permitía dedicarle, porque la ambición era poderle dedicar el día entero a nuestro trabajo. Welcome, como la palabra dice, es dar la bienvenida a todo lo que nos trae el turismo, ¿vale? A todo lo que nos trae el turismo. Era una reflexión sobre el mundo que cambia a partir de que a Canarias llegan muchos visitantes y entonces pues hay una transformación entre la influencia que ellos te aportan, la sociedad, que es una sociedad a lo mejor más rural, pasa a ser una sociedad más de servicios, ¿sabes? Y entonces en todo ese mundo y con una pincelada cómica quisimos contar lo que a nosotros nos parecía que estaba sucediendo en aquel momento en Canarias. Oh, pardon, mais Carmelo est toujours comme ça. Pero no se preocupe, nuestra compañía se ve ante la responsabilidad de hacer realidad
las ilusiones y los sueños que ustedes, nuestros clientes, han depositado en nosotros. Señoras, señores, bienvenidos, willkommen, bienvenuti, tabarki, ladies and gentlemen, welcome. Fue ver a través de la sociedad canaria el impacto que había producido, y de aquello no surge una historia que a través de 24 personajes pues damos una mirada a las Canarias, y hay una gran identificación, que yo creo que es por parte del público, con el espectáculo, ¿no? Además era un público que no estaba tan acostumbrado a ir al teatro y ver reflejada su sociedad en el teatro. ¿Veis ese magnífico sol ahí arriba? Gracias a él somos el solarium de Europa. Y esto, los responsables del futuro de estas tierras, hemos sabido ver y convertir en el negocio del sol. Nuestra dependencia del turismo y demás, el turismo antiguo, turismo de balnearios, turismo de viejecitos enfermitos. Alto, moreno, derechito como un bastón. ¡Qué elegante! Bueno, señora, ¿quiere tomar alguna cosita? Se me acercó y me regaló una rosa roja. Mi corazón dio un vuelco. ¡Fíjate sin respiración! Fue un flechazo a primera vista. ¿Un whisky quizás, señora? Me enamoré locamente de aquel hombre. Un espectáculo que nos llevó un buen tiempo de elaboración, porque también hicimos un trabajo de investigación de muchos personajes. Hicimos una exploración de, llegamos, no sé, de sacar aproximadamente unos 100 personajes en la búsqueda. Claro. En cuanto al resultado, evidentemente se eligió lo mejor, ¿no? Claro que había muchísimo material como para hacer no sé, una trilogía de Welcome. Delimitar mi espacio. Delimitar espacio, darling, quickly. No. Bien amplio. Calcie. Hágame raila. Questa spettusta sfruttata. Oh, defiendes. Come on. Quick. Buongiorno, signorini. Good morning. Los espectáculos de Clótica nunca ha estado antes el texto que la situación y que la acción que definía esa situación. Siempre partíamos como el autor parte, ¿no? Como el autor que escribe parte, ¿no? El autor parte de una idea, y entonces nosotros partíamos de una idea, que en este caso era una reflexión sobre el turismo en Canarias y demás, y en Canarias, y que era extrapolable a otras partes del mundo, porque estuvimos en Venezuela y también lo que en el espectáculo se contaba también llegó al público. Y entonces a partir de ahí se van haciendo improvisaciones sobre situaciones concretas que planteábamos. Entonces, primero buscábamos los personajes, y por eso siempre recomiendo a los actores que antes que lo primero es observar la realidad, la gente que pasa, cómo son la gente que pasa. El trabajo de creación fue riquísimo. Desde que empezamos en un local cedido por el Ayuntamiento de Telde, una casa vieja que se nos quedó enseguida pequeña, nos trasladamos, cuando nos consiguieron la subvención, nos trasladamos a ese cine. El escenario era bastante amplio, cosa no habitual, pero en el cine aquel había un buen escenario. El cine Arauz, que recuerdo todavía. Nosotros llegábamos a la sala de ensayo y caricaturizábamos o dábamos vida un poco a esos personajes que habíamos observado en la realidad. Y dentro de la idea, que cuadraran dentro de la idea que estábamos un poco queriendo desarrollar, ¿no? Un camarero, un surfero, una azafata, un cantante, un extranjero cantante que venía, en fin, una serie de personajes que podrían encajar en la historia. Era una repetición constante. Pero sí, tenía un éxito tremendo, curiosamente, sin edad.
era un espectáculo absolutamente familiar por el despliegue de movimiento y el juego. Las actuaciones eran una maravilla siempre porque había una empatía con el público muy fuerte. Y sí, yo lo que diría que en ese sentido quizás el espectáculo nos hablaba éxito, que a veces es una palabra un poco extraña, pero bueno, que tenía ese impacto muy fuerte con el público, ¿no? Fue el espectáculo señero de la compañía, ¿no? Yo creo que fue un espectáculo en el que dimos ahí, tocamos la tecla bien tocada, la nota estuvo muy bien entonada, no sé. Y recorrimos las 7 islas, pueblo en pueblo, de villorro en villorrio. Y sí, tenía mucho éxito allá donde íbamos. Y cada uno hacíamos por lo menos 3 o 4 personajes diferentes. Yo recuerdo que tenía Roberto Cantatore, che era un cantante lirico, un cantante di opera. Scusi, ma è normale che io mi faccia questa riflessione, perché io sono un attore lirico, Roberto Cantatore. Figaro, 100 lire m'avevano la ispirazione che subeva. Figaro, 200 lire m'avevano la ispirazione che subeva por encima del cuore. Figaro, 300 lire m'avevano la ispirazione che subeva por encima della testa. Subeva, bajaba. Una discussione impressionante. E alla fine poi cancellando tutti i contratti l'uno fuori dell'altro, dandomi questi biglietti para che viniera a descansare a questo balneario, dicendomi che mi pagava lo che mi debía. Que al final terminaba un poco senti male, yo lo so que senti male, terminaba un poco en decadencia. Los personajes míos, pues primero de ellos, bueno, el que inicia el espectáculo es el Botones del balneario. Entonces ese balneario que tiene una agua milagrosa. ¡Welcome! Sonría usted. Está en el balneario de la Water Milagrosas and Dulcis Holidays. Le estábamos esperando. ¡Ay, cartíficas! ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué La Water Milagrosa. Oh, ya, No posible. La versión del irlandés, no sé, el alma del irlandés quizás sea un poquito más refinada, ¿no? O sea, un personaje... bueno, me inspiré mucho en personajes del cine mudo. Me sirvieron de mucho para, bueno, del primer cine cómico, ¿no? Del Gordo y el Flaco, de Chaplin, de Harold Lloyd. Y ese personaje sí tenía un poquito a lo mejor tenía esa sutileza, ese refinamiento en la interpretación. ¡Tanto tiempo juntos! Yes, darling. Oh, creo que ha llegado el momento de los regalos. Oh, the presents. Here. Oh, here you are. Take it. Oh, congratulations. Oh, thank you. Pero, darling, ¿qué es esto? ¿Cómo que esto? Son nuestros colores, además es el regalo ideal. Oh, me siento orgullosa de ti, Darling, esto no entona con mi vestido. Además, yo tengo mis propios colores. ¿Qué es eso? Mis colores. Let me see. Ten cuidado. Estos colores son de muy mal gusto. No. Eso es un trapo, eso es indigno. ¿Qué haces? Darling, ¿sabes lo que voy a hacer con tus colores? Oh, ten cuidado, darling, compórtate. Patrick, ¿pero cómo te has atrevido a hacer esa barbaridad? ¿Y tú qué has hecho con mi pañuelo? Es lo mismo, eso es un trapo. ¿Un chuapo? Esto sí que es un chuapo. Bueno, un poco el entretenimiento de los turistas consiste en que el Botones del balneario pues se dedique a subir con maletas, cargado de maletas, a lo alto de una escalera y tirarse. Y subir y tirarse, y eso, y mientras los clientes se lo pasan pipa, viendo cómo cae y cómo cae y cómo cae. Una diversión cruel. Y esa es la escena de las maletas.
Había también un surfero, que era como personaje que más recuerdo. Dios malo, cómo se lo hace el Nicolás, ¿vale? Yo para eso prefiero seguir con mi rollo del surfing. Yo y mi tablita y yo. Porque precisamente se inspiró aquí, en este plano en el que estamos ahora, ¿no? Un poco en la playa de las Canteras. Yo tenía amigos que eran surferos y que iban además con esa peluca rubia de la época, ¿no? No era un surf tan un poco de diseño como es ahora, era un poco más gente de aquí, de la localidad, con las buenas olas que teníamos, y entonces yo venía a la playa. Nunca fui surfero, nunca fui surfero, simplemente que me gustaba un poco el mar y me gustaba el surf, y a partir de ahí se inspiró ese personaje del surfero. Pero el surfing es un rollo diferente, es una filosofía. Cuando yo llego por el mediodía a la playita, ¿no? Y me tiro a la agüita, y cuando me veo metido debajo de aquel paredón de agua impresionante, en contacto directo con la naturaleza, eso es demasiado, ¿vale? Pero no se crean ustedes que eso es todo, porque esto lo tengo yo complementado con el rollo del gurú, ¿vale? Cuando llego por el mediodía a mi casa, ¿no? Me siento en mi habitación delante de la foto del Maharishi, enciendo el par de sandalitos que se los compra a los indios, ¿no? Cuando se me meten los ese por las narices, es como si de repente me subiera un rollo por la columna vertebral, como si se vieran todas las líneas confluyentes del espacio macrocósmico sideral, intergaláctico, macrodimensionado. Lo que se creen es que yo estoy colgado, ¿no? Colgado no, venga ya, colgado está Pascual, que está todo el día trabajando para los alemanitos, ¿vale? Y si no, espérate para que veas y verás, ¿no? Un momentito ahí, espérate para que veas y verás, ¿no? Camarero. ¿Qué desea el señor? Eins Bier, bitte. Vamos, Fito, ahuecando. ¡Ya, Pascual, qué mal te enrollas, vale! Desde que estás trabajando para los alemanitos, es que no hay quien te entienda, Pascual. Oye, Fito, espera un momento, verás. Este trabajo lo he elegido yo a conciencia. Ya. Verás, es un trabajo con el cual me identifico. Ya. Además, es simplemente una etapa en mi vida, tengo otros proyectos en mente. Tenía al jefe del balneario. ¿Debes a reírte de lo que yo aplaudo? No, jefe. Inolvidable Pascual. Y al policía, amigo policía. Es mi deber. Dejaré este lugar limpio. Cifuentes, nueva fórmula. Busquen, comparen. Y si encuentran a alguien mejor, podéis pedir mi dimisión. Pero eso no ocurrirá. Porque yo, Cifuentes Troncoso, vanguardia de la brigada antivicio, me basto solo. El alemán era un personaje mucho más duro, que le saca a uno de las entrañas esa versión más sádica, ¿no? del ser humano que todos tenemos, más o menos, y que podría también representar, digamos, ese personaje del alemán representaba esa otra faceta en el espectáculo, la del que todo lo puede y todo lo quiere y además lo hace, ¿no? Doctor, conozco su estado actual. Su hipoteca vence esta semana. Sus clientes ya se van. Sus bancos no le dan crédito. Ya. Un árabe ricachón, que es uno de los clientes del balneario. Después está el otro personaje que es un fotógrafo argentino
que viene, bueno, a buscarse la vida, a sacar fotos a los turistas. Señor, yo venía buscando la calle del casino. ¡Ey, pero vos no sos inglesa! Cierto que no, soy argentina, pero vos también sos argentino, ¿no? ¡Por supuesto! No me digas. ¡Ay, qué grata sorpresa! Encantada. ¡Oh! ¡De Mar del Plata! Si buscas un trabajo, vos lo que necesitás es un book. ¿Un book? Un reportaje fotográfico de tu persona. ¡Date acá! Ahora tenés que poner una sonrisa inocente, ¿eh? Vale. Acá estoy bien, che. Estás encantadora, sos toda una estrella. No me digas. ¡Oh! ¡Quédate así! Que era un espectáculo en el que no parábamos en un solo momento, o sea que entrábamos de la escena a la trastienda con un personaje para cambiarnos para el siguiente. 6 actores, hacíamos 20 personajes. Éramos 7. 7, sí. Entonces, ¿qué ocurría? Que los cambios eran muy rápidos y entonces muchas veces había que ayudar el actor que estuviera en ese momento más liberado, entre comillas, liberado no estábamos nunca, o sea, estábamos saliendo y entrando. El que tuviera un poquito de tiempo pues ayudaba a uno que tuviera que entrar y saliera rápido, pues le ayudaba con la ropa. Lo normal era en ese espectáculo estar continuamente cambiando el maquillaje, la peluca, el vestuario. El vestuario lo hizo Pilar Quiñones, que fue quien hizo algunos otros vestuarios de la compañía. Cuando entramos en Welcome también fue un espectáculo con muy buenas condiciones. Era en un momento que tuvimos unas posibilidades de producirlo bien. Y ya empezábamos a tener un equipo que, si lo empezamos a gestar en disfraces para Ultramar, con Welcome se termina. Teníamos una persona que trabajaba con nosotros el vestuario, que venía a los ensayos, una persona como en Welcome, que ya tenemos música, hacemos música propia para el espectáculo, con Pedro Ruiz. La escenografía se elaboró, bueno, el diseño se hizo dentro de la compañía. Contratamos a algún carpintero para que nos hiciera pues, unos bastidores que simulaban como una pared como las paredes antiguas de las casas de estas de Vegeta, ¿no? Así una casa vieja, simulando eso porque era el balneario, ¿no? Como un edificio antiguo. El espectáculo, la escenografía llevaba el escenario en sí, donde tenía la pequeña piscina, donde estaba el agua milagrosa. Son espectáculos que siempre llevaron mucho tiempo de creación, horas metidos en el escenario, en la sala de ensayos, esperando que los otros, o viendo las improvisaciones de los otros. Siempre procurábamos, cosa que hoy en día se estila menos, que todos los actores estuvieran presentes durante todo el periodo de montaje. Es decir, si tú estabas trabajando en la escena, yo estaba en el patio de butacas observando y, digamos, de alguna manera trabajando contigo, siempre. Desde el mediodía hasta la hora del estreno, 8 de la noche, repitiendo una escena, solo una, en la cual estaba implicado yo, Tony, sentado sobre una escalera, la pobre Patricia y Javier arrastrando conmigo durante, no sé si lo recuerdas, y tú en tu anfiteatro, Las jornadas de trabajo eran eternas y nuestras ganas de hacerlo también. Y esto, no sé, ¿qué más te puedo contar de Welcome? Que viajamos y no parábamos. Que me acostumbré a desayunar coñac. Que me dio tiempo hasta de escribir un libro en todos los parques de todos los pueblos de estas islas. Es una falta de respeto. Amada mía, ¿Vas? en mis sueños yo te vi. O sea, con toda la ilusión que en general trabajas, hay momentos de decadencia, digamos, ¿no? En el que decae ya tu espíritu y dices, por favor, vamos a que el niño nazca ya, porque ya no puedo más con el embarazo, ¿no? La verdad que fue un montaje mágico en ese sentido. Eso sí, muy duro.
muy duro porque yo llevo esto, que llevo aquí como recuerdo de Welcome, porque después de pasar casi un año a oscuras, quiero decir, en un espacio cerrado, negro, cada vez que me encontraba con el sol, me convertía en un invidente absoluto. Y fue así de intenso, un año, 24 horas. Sí, terrible. ¿Está usted bien, señor? Sí, vamos, recoge estas cosas y prepara mi equipaje. ¡Deprisa! Sí, señor. ¡Vamos! Sobre Welcome podríamos escribir libros enteros, creo yo. Hicimos disfraces, la mirada esa más a la época inmediatamente posterior a la conquista, luego el siglo XX, y que era Welcome, y luego después de ahí, después de reírnos con lo que había pasado, entramos en una etapa que quisimos ver la isla, y sobre todo fuimos en Ínsula, quisimos dar una mirada al alma insular, y entonces ahí fue cuando vimos que formaba una trilogía todo. De hecho llegamos a presentar la trilogía un día un espectáculo, otro día otro. Esto podría ser Canarias o podría ser cualquier otro sitio del mundo, como te dije antes, Isla Margarita o lo que sea. Inspirábamos en nuestro contexto, ¿no? Y después un poco ya viene una, digamos, en Ínsula, una sociedad que se asienta y donde entra un poco más un periodo posterior de la modernidad, y surgen diferentes personajes, pero ya un poco como individuos, ¿no? que tienen mundos que se entrelazan entre ellos. Quizás no sea una historia tan continua, pero sí muy metafórica. Señoría, tenemos que posicionarnos ante el futuro, y para ello hemos elaborado un programa con un montón de puntos, no como otros que dicen tener programa pero no tienen puntos. Cierra la trilogía Ínsula, donde hay una mina, donde los elementos son el mar, la isla. En Ínsula hicimos una introducción un poco al drama, ¿no? La gente se va a comer, me quedo sola. Y a mí estar sola no me gusta. Me pone triste. Me pongo a pensar en mí. Es que no me gusta pensar en mí. Porque me doy pena, ¿sabes? Me doy pena. Porque yo estoy mal. Es que yo estoy muy mal. Ese alma de los personajes de Ínsula, yo diría que son un poco como fragmentos de personajes. Son personajes que de alguna manera estaban un poco perdidos en esa isla, y bien que surgen de ella porque está el espectáculo, la dimensión plástica y el mar. Le dedicamos mucho tiempo a trabajar plásticamente sobre el mar. De muchos sentimientos, que creo que también de una belleza plástica increíble, con todo el juego del mar, siempre el mar, ¿no? Siempre el mar, siempre la isla, ¿no? El mar nos acerca y el mar nos aleja, ¿no? Un poco del mundo en el que vivimos. Tiene que estar por aquí. Como siempre. Ay, no la veo. Ay, Mar, espero que no te la hayas llevado, ¿eh? ¿Te has perdido algo? Aquí está. Mi jaula. En mi vida. La cosa poética de ser náufragos en el Atlántico, ¿no? Bueno, será mi percepción. Yo hacía esta cosa del farero
y fue angustioso el trabajo con el personaje. Evidentemente me lo dio hecho todos los textos de Alonso Quesada, que fue donde me empapé de todo esto. Y de ahí apareció el Banana Hot. Y la muerte es el epílogo. Sí, francamente, el amigo Alonso Quesada me volvió majareta, me llevó años atrás. Y así obtenemos nuestra Banana Hot. Sí, y evidentemente de lo que tiene este tipo de espectáculos, ¿no? La cantidad de cosas que aprenden, ¿no? Y ¡pah! Fantástico, sí. Tenía algunas pinceladas cómicas también en el espectáculo. Había varias escenas concretamente de comedia, ¿no? Como podía ser la del discurso del político. Y por no perder el hilo de mi discurso diré que nos ha costado coger el poder, pero no vean lo que nos va a costar soltarlo. Y esto se corresponde con la necesidad de mandatar, sin duda alguna, con toda claridad. ¡Pum, pum, pum, pum! Dotaremos el complejo de servicios primarios, demandados por el ciudadano. Oh. Un supermercado. ¿Uso público? Una farmacia. ¿Uso público? Biblioteca. ¿Uso público? Templo ecuménico. ¿Uso público? Restaurante. ¡Uso público! Hotel, ¡Uso público! discoteca, ¡Uso sala de público! fiestas, ¡Uso castillo, público! ¡Uso público! cabaret, ¡Uso prostíbulo. público! ¡Uso público! Sí, total, nosotros estamos aquí para servir al público. El discurso del político, el personaje con una prótesis de nariz, con un aspecto de personaje cómico, y habían otra serie de otras escenas también cómicas. Tú, golpa, que si has visto el nervio que voy a matarlo. ¿Al nervio? Sí. ¡Ah, no! Ya estoy haciendo una investigación. ¿Pero qué le pasa a esta? Y no me alumbre con la linterna. ¡Si es un humo de florato! Te vas a enterar tú de lo que es una investigación, rata de laboratorio. Además que sé que a vosotros los intelectuales lo que os gusta son las emociones fuertes. Si no quiere participar en el experimento, es voluntario. Ven aquí. Tranquila, poco a poco, que aquí el que manda soy yo. No, iba a buscar los libros. Con libro y todo, te vas a enterar del morbo que da hacerse lo que trae un contenedor. Ven aquí. Pero no corras, ven aquí, ven para acá. Quita vieja. También el espectáculo tenía una parte dramática y una parte poética, pero eran pinceladas en diferentes registros, pero un poco hablábamos de todo ese universo de la ínsula, ¿no? El típico tipo con un diagnóstico plano. Sí, un tipo igual a otro tipo igual. Que todos los días se vaya en un baño de mediocridad. Y nada, tranquilamente, sin sobresalto. Y siempre el mar, las olas al principio, que lo cubrían todo, del mar surge la vida, esos personajes, y al mar vuelven, ¿no? Al final, cuando había que volver un poco a tapar todo.
Viajando Juntos fue un espectáculo que yo siempre lo destacaría como algo muy bueno, ¿no? Porque fue la compañía Salcay, y hay que decirlo así, que nos dio unos recursos para poder montar un espectáculo que hiciera, digamos, publicidad de sus rutas de viajes en la isla. De alguna manera también coincidía siempre con la isla, con el caminar por nuestros pueblos y tal. Y eso fue un poco lo que hicimos en ese espectáculo. Fue crear un recorrido por distintas paradas de guagua, de la línea supuestamente, y en cada parada pues hacíamos una especie de pasacalle, hacíamos una acción, unos juegos de acrobacia, una escena, en fin, un poco... fue divertido y participó mucha gente, además, no solamente los actores tradicionales de la compañía. ¡Dudúbidu! ¡Cha-cha! Disculpen por este incidente añadido. Pero siempre tiene que haber algún espectador malcriado. ¿Tú no ves que esto es un público educado? Mira, hombre, uno puede ser educado, pero no imbécil, ¿me entiendes? 10 minutos los espera cualquiera. Pero esto tiene pinta de ser una tomadura de pelo, hombre. Parece mentira que te pongas así. Tú que has trabajado conmigo en el mundillo y sabes que estas cosas pasan muchas veces. Esto es un imponderable. Imponderable. Estoy haciendo lo que puedo, incluso más de lo que me corresponde. El Sueño de Bombón fue un espectáculo muy particular. Porque bueno, también coincidió en un momento en que la compañía, la mayor parte de la compañía ya había abandonado y nos quedamos pues 2 actores y el director. Nos quedamos Tony Navarro, Fernando Vecino y yo. ¿Esto qué es, una escalera? Esto será un cacho de escalera, hombre. Esto es una porquería. ¿Pero tú qué te crees que es esto? ¿El festival de ópera? Aquí se sube uno y agarra a otro, venga. Ah, sí, va, bueno. Pues súbete tú, que eres el encargado, ¿vale? No, súbete tú, que eres más alto. Bueno, vale. Voy a subir yo, pero para que después no digan que no colaboro, ¿eh? ¡Eche una mano! ¡Agarre! ¡Ay! Controlada, está controlada. Cuidado, que es un momento más difícil. Está controlada, venga, va, ya la jodiste. Y evidentemente no teníamos recursos. Me acuerdo que también en aquel momento las ayudas a la producción por parte de las instituciones públicas habían menguado de alguna manera. Y entonces pues se nos ocurrió que podríamos montar un espectáculo hablando de la situación en la que nos encontrábamos. Y a partir de ahí surge Sueño de Bombón. En el teatro vive todo el mundo, menos los actores. Oye, llega el arquitecto, pum, diseña el espacio, pum, cobra. Llega la empresa de equipamiento, va, focos, equipa el teatro, todo, pum, cobra. Llega el político de turno, pum, inaugura. Sí, no, claro, tú como estás aquí trabajando, ¿no? Sueño de Bombón lo estrenamos en el Teatro Pérez Galdós. Era un espectáculo de bolsillo, ¿sabes? Cabía en cualquier sitio, era un espectáculo cómodo de llevar, no teníamos recursos, lo que tampoco nos podíamos imaginar algo que no fuera fácilmente transportable, que permitiera casi entrar en cualquier sitio. Y la verdad que funcionaba muy bien, porque tenía un contacto muy directo con el público, bajábamos al público, nos comunicábamos con el público, así teníamos nuestras discusiones ahí en medio del público y un poco había una reivindicación también de un poco de lo que es el teatro en sí. Esa pasada de los 2 actores, cuando se dan cuenta de que hay un público en la sala, que ellos son actores que hace tiempo que no actúan, que tienen un público en la sala y es su oportunidad de hacer algo, pero claro, ¿qué hacen? No tienen nada preparado. Entonces dice, pues ¿qué vamos a hacer? Dame la manita y vamos a pasar hacia el otro lado a ver lo que ocurre. Y esa pasada así, agarraditos de la mano, los 2 así, sin mirar, eso se crea una atmósfera, el público empieza a reírse, después ya nosotros llegamos al otro lado, ya encontramos como unas batas que están allí, unos abrigos, nos las ponemos y vamos al otro lado. Entonces ya a mitad del escenario ya miramos al público y eso va subiendo, entonces montamos una escena, un gag de clown. Muy bonito, muy bonito.
para mí es una de las cosas más bonitas que yo he hecho así en un escenario de clown, ¿no? Porque surgió y era un pasaje tan, vamos, una cosa increíble, ¿no? Y un espectáculo que al final ese espectáculo hicimos 140 actuaciones, o sea, el espectáculo más representado. 1, 2 y 3, ¡oh! Mira qué guapo. Entonces hay un momento en el que hay una lucha por el protagonismo, una vieja lucha por el protagonismo en el escenario. Y entonces eso acaba en una discusión, en una pelea física, en la que, bueno, en la que uno, concretamente yo cojo a Arístides, coge a Serafín y hasta lo levanta por el aire. Que la gente se quedaba sorprendida a ver a Fernando Vecino volando así un poco. No como a ti que se te desfoga, porque te falta carácter que lo domine y contenga. Que me falta carácter, lo que pasa es que me hierve la sangre ante la vista de una momia. Qué ingenuidad, ¿no? Cuando empezabas con todo esto. Cuando te creías que serías capaz de conmover a teatros enteros llenos de espectadores, de alegrarlos, de entristecerlos, o cuando menos de incomodarlos. ¡Dudúbidu! ¡Cha-cha! ¿Todavía mantienes este espíritu de niños, de clown, que los permitió un día, hace 20 años, sentarse sobre las papeleras de la Plaza Santana? Sí, ¿Eres capaz todavía de sentarse? Claro. Vamos. Sí, claro. Sí. ¿Vamos a buscar la papelera de Plaza Santana? Sí, claro. Vale. Vamos. ¿Qué pasa? Bien, ¿qué tal? ¿Cuánto Serafín? tiempo? Bien. Coño, Arístides, estás igual, ¿eh? Estás igual que la última vez que te vi. Bueno, a pesar de todo veo que tiene buen aspecto, ¿eh? Sí. Sí, estás como la última vez que te vi, ¿eh? Es que yo sigo manteniendo el training. Ay, qué felicidad. No hay nada como desahogar las penas del mundo. Menos mal que el ayuntamiento nos tiene bien equipada la plaza. Porque si no, no sé qué sería de nosotros cuando se nos presente la oportunidad. Me siento como la primera vez. ¿Después de cuántos años? No, pues 23. 23 años. Y todavía haciendo las mismas cosas. Vamos a ponernos serios. Fue en 94
Las mismas boberías. Y con esto nos buscábamos la vida. Este espectáculo ganamos dinero. ¡Cha, cha! Es el último trabajo que hacemos en la compañía de creación propia. En Naufragio incorporamos a 3 personas a la compañía, que son una actriz, Georgina González, y 2 actores muy cercanos a nosotros, como eran Chema Pantín y Julio Goya. Ellos habían trabajado en Teatros 3 y Saltimbanqui, y de hecho yo había hecho un espectáculo con ellos, con Saltimbanqui, en el año 92. Y luego, pasado un tiempo, fue al revés, nos invitó a mí como actor y a algunos otros más, nos invitó a trabajar aquí en Las Palmas con la compañía Clóticas, así fue. Clóticas me hizo una propuesta para trabajar con ellos como actor. Empezamos a montar, un montaje largo, un montaje casi de 8 meses. Empezamos a montar Naufragio, pero antes de estrenar Naufragio nos pidieron un proyecto, el Cabildo, y montamos El Médico, una pequeña pieza muy cortita, que lo hicimos ahí en el Centro Insular de Cultura del Cabildo. El Médico, un espectáculo de Juan Manuel Marrero, un autor canario, y hacemos este trabajo viene a partir de en la breve historia del teatro que hace Luis Alemany, cita este texto, un texto que es muy surreal, un texto muy extraño, muy curioso, por eso nos llamó la atención y me lo había comentado también Luis Alemany, y que el texto estaba en la biblioteca del Museo Municipal en Santa Cruz de Tenerife. Estuvimos estudiando el texto, lo estuvimos viendo y hicimos la presentación de este espectáculo que se llama El Médico. Es una especie, en cierta medida, Alemania a veces decían que era como una especie de un Ubu-Rey hecho. El Médico no fue un montaje al uso de teatral, fue una, digamos, fue una lectura teatralizada, que es no me atrevo ni a llamarlo género, es una cosa así que hicimos y se hizo una sola vez, y era una lectura teatralizada, pero era una lectura, no era una puesta en escena teatral en el sentido más riguroso del término, no, era una lectura con un toque teatral. Y luego en el 98, en agosto del 98, estrenamos la primera pieza que trabajé con Clóticas, que se llamaba Naufragio. Bueno, Naufragio era una pieza inspirada en un hecho real que sucedió en Canarias a principios del siglo XIX, de un barco que llegó con gente apestada por la lepra, y entonces quiso tomar tierra, quisieron desembarcar en La Palma. Claro, la población se escandalizó y les prohibió desembarcar, lo pusieron en cuarentena y les prohibió desembarcar. Y bueno, ellos cogieron, hicieron como que se iban y se fueron a otro lado de la isla y desembarcaron. Y entonces, bueno, sufrieron una persecución hasta que al final el propio pueblo los masacró. Y esa fue la inspiración de Naufragio, una pieza que hablaba mucho de la idea colonial, del despotismo de los políticos, pero también de la propia población. Siendo una población emigrante como ha sido Canarias toda la vida, pues parece mentira que todavía haya mucha reticencia contra los inmigrantes. Una cosa curiosa. Pueblos que se olvidan de lo que fueron en el pasado y cometen un error que ellos sufrieron en sus propias carnes, ¿no? Lo recreamos en una imaginaria isla al sur del Atlántico llamada Guayota, y lo ambientamos también en un centro de reinserción social, ¿no? Que era una especie de centro experimental para tratar a delincuentes, ¿no? Lo recuerdo como uno de los montajes, el proceso de montaje como uno de los más complicados y difíciles a los que yo he asistido. ¿Por qué? Porque vamos a ver, de partida el sistema que utilizamos fue el de creación colectiva sin un texto previo, y a partir de la improvisación ir creando lo que se llama todo un montaje en el sistema este que llamamos de creación colectiva, donde no hay un texto, el texto se improvisa. Bien, hasta ese momento yo había participado, igual que el resto de los compañeros, el director y la otra compañía, en numerosos montajes de creación colectiva, con una diferencia con respecto a Naufragio, que todo eso que habíamos hecho anteriormente había sido comedia.
Sin embargo, Naufragio no era una comedia, era un drama. Y ahí, amigo, ahí está el problema, porque cuando es comedia, cuando se trata de comedia, yo no sé explicar por qué, pero es así, eso es lo que yo siento, ¿no? En la comedia puedes improvisar y sacas mucho material de la improvisación que te sirve. Luego al final siempre hay que elaborar un texto, refinarlo. Pero hay un montón de material de la improvisación que te sirve para ir creando ese texto de creación colectiva, esa obra de creación colectiva que te sirve. Ahora, cuando se trata de un drama, es mucho más complicado y entonces la improvisación no es tan fácil. Para crear texto, llegábamos al punto de perfilar un poco un personaje, crear una situación a partir de improvisaciones, pero un texto para un drama, era muy complicado. De hecho, al final tuvo Antonio que tomar la iniciativa y sentarnos a escribir de cero y ponernos a escribir un texto, lo que se llama escribir. Escribir porque improvisar un drama es muy complicado. Calcule, ha transcurrido ya un año desde que usted no sale de casa. Ni saldré jamás. ¿Para qué? Mi vida ya ha terminado. Señora, tengo el honor de presentarle. Soy Grigori Stepanovich Smirnov, teniente de artillería retirado y propietario. Me veo obligado a importunarla por un asunto de gran importancia. Continuamos el trabajo con autores y nos enfrentamos a 3 piezas cortas de Chejov, lo que llamamos nosotros sonata Chejov. ¡El hombre! Que el hombre es fiel y constante. Vaya novedad. ¿Pero qué derecho tiene usted a decir eso? Que los hombres son fieles y constantes. Sonata Chejov, sí. Bueno, ahí seguíamos los decadentes de Sueños de Bombón, los 2 actores, Javier y Fernando, bueno, Arístides y Serafín, y se incorpora Mónica, que era una compañera actriz de años atrás, pero que nunca había estado vinculada a la compañía. Y bueno, cogimos esos cuentitos de Chejov y nos gustó, porque además los personajes coincidían con las características, creo yo, que de los actores que lo representamos. Apártese de mi lado o dispararé. ¡Dispare! Usted no puede comprender qué felicidad es morir fulminado por la mirada de esos maravillosos ojos. ¡Qué vergüenza! No reconocer jamás y aquí estoy hundido como un estúpido y le pido la mano. ¿Sí o no? ¿No quiere? Fue la primera vez un poco que entramos con el texto ya, digamos, propuesto por un autor, en este caso por una persona como Chejov, ¿no? Además son de las piezas de Chejov que a lo mejor no son tan conocidas, esas pequeñas piezas cortas, ¿no? Pero que sin embargo dan mucho juego y retratan mucho la sociedad de la época, que a su vez podría ser la sociedad nuestra, ¿no? ¡Voy a ser capilla! El oso, la petición de mano y la noche antes del juicio, ¿no? Vaya hombre, el prodigo de los bueyes es nuestro y no suyo. Recapacite, Iván Vasilievich. ¿Desde cuándo es suyo? ¿Cómo desde cuándo? Que yo recuerde, siempre ha sido nuestro. Hacíamos una escenografía muy sencilla que íbamos girando en función de una pieza u otra. Un escenario muy fácil de manipular. No, es imposible. ¡Jefe de posta! Señora, mademoiselle.
mademoiselle? Estoy casada. Fue un espectáculo también de vis cómica y la gente también gustó mucho, ¿no? En los sitios donde lo hicimos, que también fueron muchas actuaciones. El siguiente trabajo en el que hacemos el jubileo, un texto de George Tabori, un texto fantástico, ¿no? Sobre todo lo que fue el crimen y el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo lo que fue la persecución al pueblo judío, ¿no? Un cementerio junto al Rin, hoy, donde los muertos están condenados a recordar aquello que preferirían olvidar. Y era así un espectáculo de un humor muy corrosivo, muy corrosivo. Buenas tardes. Me vi muy interesado en montar esta pieza y coincidió con la primera promoción que salía en Las Palmas de la Escuela de Actores ya como centro superior, ¿no? No querías quitarte el abrigo, si no perderé el último metro. Lo perdiste. No perdí nada. No contestes. Éramos un grupo de novatos capitaneados por un director como Tony Navarro, ¿no? 2 meses en la cárcel. Hace 10 días le pescaron otra vez y le dejaron ir inmediatamente. Su tío es un juez de la vieja escuela. Y todo porque le envió cartas a un pobre lisiado cualquiera. ¿Sabe lo que ponían ellas, Querida Mitzi, ponía. ¿Cómo es que olvidaron meterte en la cámara de gas? Con toda esa trayectoria, con todos unos vínculos que habíamos creado en los 4 años de escuela y en donde al finalizar los estudios, pues nos invita a participar pues, en este proyecto que de pronto eso, fue muy rico. Ay, láveme los cabellos, Soto. Hágame si quiere la permanente. Pero no filosofé, por favor. Soy de la opinión que incluso una masacre tiene sus partes positivas. ¿Ah, sí? Por ejemplo, que no tenga que ser amable con usted sin que eso me remuerda la conciencia. Los ensayos fueron muy intensos, muy intensos, porque teníamos que aprovechar el tiempo al máximo. A lo mejor entrábamos a las 4, salimos a las 9:30 de la noche. Por las mañanas las dedicábamos a producción. Entre nosotros íbamos a la sala Clóticas y llamábamos por teléfono, a los diferentes nos turnábamos, ¿no? Una mañana iba uno, otra mañana iba otro. Y yo no tengo ningún recuerdo malo de este montaje para nada. Hicimos cerca de 52 funciones, si no mal recuerdo. O sea, nos recorrimos las islas, nos recorrimos bastantes municipios. Mitzi, ya no tiene espasmos. Aquí está reflejado, ¿no? Un dossier donde está toda la información sobre Hitler, los judíos, desde el Holocausto hasta hoy en día, ¿no? Y entonces ahí hice un equipo muy bueno, yo creo que, es decir, quizás el equipo que más se pudo parecer a los anteriores. Estuvimos solo en un montaje, pero sí es un equipo muy especial, ¿no? O sea, con la gente, eran actores muy valiosos, como David Pantaleón, Ángel Cabrera. Lo que quisiera decirle es que estoy en una cabina telefónica junto a la catedral y la puerta está trabada. Tú ya sabes, el agua sube y el comienzo de nuevo. María de Vigo y Carlos de León, ¿no? Todos personas que siguen vinculadas al mundo del teatro. Pantaleón hoy está vinculado al mundo del cine, pero yo siempre que lo veo se lo digo, que haya un actor de verdad descomunal, o sea, uno de los actores aparte que he podido a la hora de trabajar, ¿no? Un gran actor. Y eso que yo los cogí jovencísimos, o sea,
empezamos a montar justo acabado el trabajo de escuela. ¡Duerme, duerme! Judío, que tu mamá está en el horno, judío. A nivel de lo que es el trabajo de personajes, fue un espectáculo duro porque todos teníamos que trabajar diferentes personajes dentro de la pieza y personajes bastante antagonistas, ¿no? Muy diferentes entre unos y otros. Y eso fue muy rico también porque te daba la posibilidad de experimentar el hecho ese mágico del teatro, ¿no? Que te pasa como espectador cuando empiezas a ver un espectáculo, ¿no? Y hasta que no salen al final a saludar no te das cuenta de cuántos eran en realidad los que hacían el espectáculo, ¿no? Y un poco yo creo que eso sucedía con Jubileo, ¿no? De pronto aparecía una amalgama de personajes y al final aparecían 4 actores y un poco quedaba la sensación de decir, bueno, ¿y dónde están los otros? Los otros eran esos mismos 4, ¿no? Y eso es algo mágico, ¿no? María de Vigo, impresionante, una de las actrices más impresionantes que he podido dirigir y es una maravilla trabajar con ella, ¿no? Es una maravilla, porque además cualquier propuesta que le haces a ella te la multiplica, te incita a trabajar más, es una persona muy especial, para mí de verdad muy especial, tengo un recuerdo muy especial de María de Vigo, ¿no? El elemento abrigo fue como una liberación que conseguimos todo en tiendas de estas de segunda mano. Había un abriguito de niña que me acuerdo que lo vi. Hasta que viene Clancy, el mejor jugador de básquet de nuestro centro de rehabilitación para minusválidos sin remedio, deslizándose a toda velocidad con su silla de ruedas. Marroncito, como de lonita, parecía mismamente de una niña judía. Vamos a contar mentiras, en Auschwitz hay gran ambiente, tralará, en Auschwitz hay gran ambiente, tralará, porque el horno está caliente. Y creo que todo estaba muy bien encajadito, tanto vestuario como escenografía, todo decía algo, ¿no? Algo más que un mero traje o que una mera maleta. Y yo creo que eso es lo que hacía que fuera un paquetito, un caramelito bien hecho. Y después Carlos León y Ángel Cabrera, con el que incluso con Ángel Cabrera pude trabajar posteriormente en otro trabajo. Pues empezamos a trabajar primero en materiales, de qué manera podíamos abordar la idea de un cementerio, porque poner tierra en un escenario no era viable, etc. Entonces David Pantaleón, se le ocurrió la fenomenal idea de usar estopa de mecánico, que son los hilos esos que sobran, y compramos 400 kilos de hilo para cubrir un escenario, digamos, de 5×6, que sería lo mínimo. Caras de todos los teatros allá donde íbamos cada vez que sacábamos esa estopa, que eran cientos y cientos de hilos. Nos metíamos debajo y nos comíamos todos los hilos. Y las caras de decir, ¿y eso me lo vais a meter aquí? Con una altura suficiente para poder enterrarnos debajo. La obra empieza con nosotros enterrados en la estopa durante 7 minutos, que era lo que tardaba en abrir el telón y entrar el público, y aparecíamos de entrada, ¡pum!, levantando la estopa, lo cual el público se quedaba, porque el público lo que veía eran como montañitas y tumbas, pero no sabía que estábamos enterrados ahí. Mi nombre es Güede, era el portero de la escuela. Aquella noche no oí nada. Dormí de un tirón. Los niños fueron adormeciéndose progresivamente. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. En Jubileo, como en Círculo de Tiza, yo me encargué de la parte musical del espectáculo. Tony me encargó una serie de tic-tacs de reloj que fue muy complicado porque eran 12 escenas y entre las 12 escenas había inserciones de
de la mujer judía. Entonces estábamos hablando de 12 más 16, eran unas 18 pistas de audio, o sea, hacer 18 tic-tac diferentes, que no fueran ninguno igual al otro, fue bastante complicado. En aquella época no contaba con los medios con los que cuento hoy. Tenía un PC de 100 megas de disco duro, o sea, imagínate, estamos hablando del principio de los 2000. Y me pegué un buen par de meses grabando relojes en directo, porque no había internet como hay hoy, que te diga, pistas de audio de relojes, pam, pinchas y te salen millones de relojes. Aquello fue duro porque me tuve que trabajar los relojes. El jubileo lo hacemos, tenemos jubileo, bueno, hacemos un buen número de funciones, también lo podemos presentar como otros espectáculos, como hacía tiempo que no presentábamos los espectáculos en Madrid, pudimos presentarlo en Madrid con un satisfactorio resultado y el espectáculo fue nominado en el año 2003 a los premios Max. Hoy no he corrido un monólogo que interpreto yo y en este caso lo dirige Enzo Scala. Es una producción de Clóticas. Bueno, no hay corrida, pero como se dice, no hay mal que por bien no venga. Estoy aquí con la gente que me quiere. El primer montaje que era un reto, porque todo lo que yo hago son retos. A mí no me interesa tanto lo espectáculo en sí mismo, quizás no me interesa en absoluto. A mí me interesaba este reto que era de hacer trabajar un actor e inventar, gracias a la mímica del actor, todo un grupo de compañeros que no existían en escena. Con tantos efectos, ya no son tan especiales. Son normales. Y si los efectos especiales son normales, los efectos normales son anormales. Por eso, las películas tranquilas no hacen taquilla, porque ¿quién iría a ver algo anormal? ¡Ole! Quindi era un spettacolo con mucho personaje, pero este personaje, quien le daba vida era el único actor, que era Javier Bermúdez. Quindi fue un trabajo de laboratorio preciso. No. Suelta, que esto no es un hueso. Venga, vamos, venga, humilla. Un vendedor de souvenir en una plaza de toro. El título era Hoy no hay corrida. Evidentemente había un doble sentido. La corrida se ha suspendido y el vendedor de souvenir entra en un café y allí encuentra un montón de clientes. Otro coñac. Pero que sí. Que es el tercero. ¿Te preocupas por mi salud o por mi bolsillo? O más bien por el tuyo. Y el dueño del café, entonces un montón de personajes. Y Javier daba vida a estos personajes haciéndole ver. Yo he visto espectadores que me decían, yo he visto los personajes que él decía. Toma. Tu mujer con el pucherito. Y la técnica, nosotros, el trabajo era experimentar la técnica necesaria para que el público pueda entender que él estaba hablando con todos estos personajes. Y la técnica es escuchar y decir, ¿qué me está diciendo? Que yo sé, un poco repetir la eventual pregunta del lado del otro, de manera tal que era una dramaturgia creada de improvisación. Nosotros hacíamos improvisaciones, después se escribía por la noche a casa de Javier, escribíamos el texto y poi il día siguiente lo sperimentava. Un lavoro di busca, di laboratorio. Bueno, in questo caso non è tradizionato l'idea dei Clóticas. Pido, en nombre de todos los toros del mundo, mansos y bravos, salud y libertad.
heno a voluntad y coñac sin dosificador. Que todos los tonos tengan derecho a las informaciones y que a nadie le falte el azúcar. Dentaduras gratuitas para los toros viejos y cortejos fúnebres para los toros caídos. Y que se respeten y escuchen a los ambulantes. Hoy no hay corrida. El Círculo de Tiza era otro equipo, igual de bueno que Jubileo, pero claro, el texto era distinto. Nos situamos en la China, ¿no? El prólogo nos sitúa al sur del imperio, en la pequeña ciudad de Chenchu. En el montaje estaba Tony, el director de la escuela, que era el director, estaba Julio Goya, profesor de la escuela de actores, mi compañero y por el que estoy aquí, del módulo de acrobacia. Acepto su regalo de bodas y mi hija será su esposa, pero debe trasladarse hoy mismo a vuestra casa. Sí. El fundamento de la pieza era la hipocresía, ¿no? De los señores feudales, los ricos, los pobres. Por ahí todo el tema de las traiciones, de las puñaladas traperas, de las mentiras, del cinismo, de la ironía. Tony no quiso cambiar nada del texto, sino conservar el original del Círculo de Tiza caucasiano de Bertolt Brecht, pero el original de Lin Xintao. Mi suerte es tan adversa que a veces ni parezco un hombre. Cuando yo, Chan Lin, tuve una disputa con mi hermana, abandoné la casa para ir en busca de mi tío. Mi personaje era la señora Ma, era una mujer muy mala, que estaba casada y quería deshacerse de su marido y tenía un amante. El proverbio dice, el hombre no tiene valor para herir al tigre, pero el tigre siempre está dispuesto a matar al hombre. Entonces mi marido era Julio Goya y mi amante era Javi Bermúdez y entre los dos planeamos envenenar a mi esposo y echarle la culpa a la segunda esposa de mi marido. Si por tu intervención todo termina bien, podremos ser marido y mujer para toda la vida. Esto es fácil de conseguir, pero el pequeñuelo en verdad no es hijo tuyo. ¿Por qué quieres tenerlo? Déjalo más bien a Ethan para que las cosas queden en su lugar debido. La obra va, en líneas generales, sobre una madre que quiere recuperar a su hijo, pero está ante un tribunal y tiene que ver de qué manera defiende que es su hijo. Yo no soy responsable de la muerte de mi esposo. El niño es mi hijo, señor. Y el tribunal le pone en una tesitura, le dice, coja cada una, ¿no? Porque lucha contra la otra madre, dice que coja cada una de un brazo del niño y quien tire más, esa es la madre. Si yo tiro mucho de mi brazo, del brazo de mi hijo, y ella tira del otro, los vamos a romper. Queda comprobado que ella no es la verdadera madre, pues no hizo el menor esfuerzo por sacar al niño del círculo. O sea, fue un momento en el día del ensayo que le dije, Tony, no puedo, o sea, no sé cómo hacerlo, no sé. Me dijo, bueno, pues hazlo, trabájalo en casa y mañana me traes una propuesta. Entonces yo estuve viendo de qué manera ella, cómo se sentía ella en ese momento para dar al niño. Entonces yo me quedé con los brazos así. Ese momento me parece que es muy bonito porque son pequeños gestos que hacen que el personaje, que veas al personaje. Y bueno, ahí hicimos un trabajo de acrobacias y de peleas increíble. El vestuario también era increíble. Sabina Monsis hizo el diseño y Ángeles, la compañera Tony, hizo algunas cositas también del arreglo de la ropa y del vestuario. La señora Xiang
la señora mayor, me tocó a mí. Siempre tendré un buen recuerdo de ese personaje porque me decía, no quiero estereotipo. Entonces, quieras que no, siendo yo más joven, hacer de señora mayor, pero sin llegar al estereotipo de la abuelita, pues cuesta. Pero por mucho que me maquillara, que íbamos caracterizados con máscaras chinescas en la cara y tal, funcionó el día del estreno. Colaboró en este trabajo en las máscaras Pucho, José Manuel Domínguez, que también era un clásico de Clótica y una persona de las personas más expertas en máscaras en Canarias, yo diría que la más experta en el trabajo de la máscara. A Pucho se le ocurrió la idea de, si le he puesto máscaras a otros personajes, ¿por qué no se me ocurrió ponerle máscara a Lorena? Una máscara preciosa, le tengo un cariño a esa máscara. Me encantaría ahora mismo sacarla de la caja que la sacaba siempre, con su papel de seda, abrirla y volvérmela a poner. Me encantaría. Le tengo mucho cariño a esa máscara y me hubiera gustado que Pucho me la regalara, pero no pudo ser. En el Círculo de Tiza también me encargué de una parte del audio, pero había un percusionista en directo, porque Tony no quería inserciones, digamos, de melodía, sino todo percusión. Teníamos un chico bastante bueno en la batería, que estaba todo rodeado de cosas y de cacharros y de triángulos y de, bueno, un montón de instrumentos de percusión para poder ambientar un poco lo que era China en aquella época. Todos los movimientos, como se hacía en el teatro oriental, los movimientos y las acciones de los personajes se iban acompañadas de una percusión. Y yo tocaba la flauta también. También fue un trabajo nominado a los premios Max del año 2005. Bueno, fue en ese sentido, bueno, iba bien apuntado. Yo, como siempre, desde dentro uno siempre le pide más, ¿no? Porque incluso quizás por seguir las consignas de mi maestro, ¿no? Lo que él decía, que siempre desde que te conformas con algo empieza la decadencia, ¿no? Y que siempre hay que tener una perspectiva de ir algo más lejos de lo que puedes ir como única manera de poderlo superar. Aprender sin pensar es aburrido. Pensar sin aprender es peligroso. Buenas noches a todos. Clótica empezó a sufrir un cambio importante y casi no montaba, y con el último miembro que quedó, digamos, en activo de Clótica, que era Javier Bermúdez, montamos con la dirección de Enzo Scala una pieza de creación propia que se llamaba La Penúltima y nos vamos. Flora, una tortillita para doña Clara, una. Como dice comadre, que le gusta muy, pero muy poco hecha. Flora, una babosa. Hacemos ahí un espectáculo que también, que son dos actores que hacemos 11 personajes, que es una locura también, detrás de la trastienda para los cambios. Son cambios muy rápidos, porque cambiamos hasta las prótesis, unas prótesis que tenemos en la cara. Hola, don Roque. Justito llegamos a la escena, ¿no? En el huerto detrás del castaño y con un jovencito. Tenía los pantalones bajados y el otro, traca, traca. Pero vamos, ¿y dónde está ese huerto? Dos personas que daban vida a varios personajes y ellos mismos se cambiaban gracias a de prótesis, de máscara, hasta los dientes se cambiaban. Era un trabajo también de investigación. Es muy difícil, es muy complicado, porque era cuando uno estaba en escena con otro personaje, como el primer espectáculo que hizo con Javier Bermúdez, Julio Goya, que era el compañero de él, iba dentro y se cambiaba de otro personaje. Quindi, entonces prácticamente iba a rueda, entraban un montón de gente, hasta con la cara cambiada. La gente decía, ¿cuánta gente son? Eran solo dos actores.
Tú no ibas a ir al proyecto Hombre. ¡El proyecto Hombre! Yo hacía un personaje, mi personaje principal era el barman de un bar de barrio, muy grotesco y un poco golfete y muy dado a todo lo que tenía que ver con la perversión y el vicio y tal. ¿Y ustedes qué? ¿Eh? No consumen nada, ¿no? Inizialmente hay el clásico bebedor que entra en un café, había el dueño del café y poco a poco cuando el bebedor se iba, entraba el otro, entraba otro que cambiaba y entonces toda la vida de un bar, de un café. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Vamos a la casa del Señor. Lo que me faltaba. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando a la barra de Manolo. Miguelito en la cago en Dios. Alabado sea. Un Borbón Manolo. Sí. Fue un trabajo muy interesante, muy divertido, porque eso era el espectáculo que se veía afuera, que veía el público. No tenía nada que envidiar al espectáculo que teníamos nosotros dentro, porque eran 1 hora y media de un estrés y puro cambio. 5 mujeres. Y ser fiel a 5. Y no va a ser fácil, ¿eh? Hay que ser muy macho para hablar a 5 mujeres al mismo tiempo, ¿eh? Y habrá 600 más el próximo mes. Para pagar el abogado. ¿Y conseguiré mi permiso de residencia? Temporal, después tendrás que renovarlo. ¡Ah, qué feliz soy! ¡Conseguiré mi permiso temporal! ¿Qué elefantito, don Felipe? Ah, bonito, ¿cuánto vale? Barato, 600 euros. Con una historia de mafia por debajo, como no poner una historia de mafia cuando se trabaja con un napolitano, hay que poner mafia. ¡Se asustaron! Falta de costumbre. ¡Que nos están invadiendo! ¡Sudaca! Bueno, Sudaca no, que mi mujer colombiana es un encanto. La verdad que era un montaje de vértigo, absolutamente de vértigo. Bueno, la penúltima nos vamos, fue la penúltima y nos fuimos. Y acabó Clótica. Bueno, por el momento. ¿Qué significa palabra clóticas? Ah, cállate, que yo se lo pregunté, creía que decías otra vez, digo, yo sí, ya me lo preguntas. No. Yo se lo pregunté, es que además cuando me dijiste qué significa clóticas para ti, digo, mira, ahora estaba acordándome, yo creo que un día le dijimos a Tony, ay Tony, pero esto después de tiempo, ay Tony, ¿qué significa clóticas? ¿Y qué era? Que yo luego dije, ay, yo que creía que era una palabra griega o algo así. No, no, no. Tony te puede resolver mejor el enigma, o Julio, o alguno de los chicos, pero yo no tengo muy claro. No me acuerdo ahora qué significa, pero creo que... Yo creo que se lo he preguntado, se lo pregunté en su momento, clótica. Y no lo sé. Me cogiste, no lo sé. Sé que tiene un significado... Yo ya estoy jodido para la pregunta porque yo soy un poco la gilipollez por la que salió la palabra o ¿cómo decir? La leyenda urbana de por qué salió esa palabra, ¿no? No era muy... O sea, no era... que era la mezcla de un clo, de algo de clo por ti y cas, o me confundo. Eso quedará, digamos, en secreto de sumario, porque mira que le preguntamos varias veces a Tony. Con 2 Ks, ¿qué problemas teníamos para esto en todos los periódicos? ¿Lo tiene? Es una palabra inventada, creo. Y hasta aquí puedo leer. Yo pero siempre, independientemente si clóticas tiene una etimología real, a mí me parecía que clóticas sea el guiño a la palabra dada. Como que tiraron un cacharro y sonó clink, clan, clon, clan, y sonó
pues bueno, no sonó Clink Clank Clon, sonó Clótica. No sé, algo así. O la mezcla de letras, quiero decir que no, o sea, que cada letra era algo. Pues ahí me coges un poco perdido, ¿no? Los fundadores son los que te podrán contestar a eso. Es la unión entre un gallo galáctico y un mono japonés. Si esto no te lo han dicho, yo no lo he olvidado. Creo que es una palabra inventada, con mucho amor seguro y con un significado que tendrán en el que ellos en ese momento, pues mira esto, por lo otro, pero creo que es una palabra inventada y ya está ahí. Sinceramente yo nunca le he preguntado a Tony por qué le puso Clóticas a la compañía, no lo sé. Yo creo que es un galimatías, para mí, un galimatías. Pero creo que la palabra en sí no significa nada, o me estoy confundiendo yo ahora. ¿Qué significa? Dímelo tú. Bueno, si es por el significado de la propia palabra, no tiene ningún significado en concreto, porque fue una idea que se nos ocurrió estando reunidos el grupo que conformábamos de actores y director que conformábamos la compañía, y fuimos improvisando sonidos y salió este nombre. Antonio, contéstale tú. Clóticas, ¿no? Que nos gustó, pero nos dejamos llevar más por el sonido de la palabra, ¿no? Y luego siempre, bueno, pasado el tiempo, pues lo que ha podido significar Clóticas es una compañía de teatro, es el significado que ha podido llegar a tener, ¿no? Como compañía de teatro, ¿no? Pero en un momento más nos dejamos llevar por el sonido, ¿no? Nos llevamos por el sonido, ¿no? No significa nada más que no lo sé. Clóticas en el año 84, 85 no significaba nada, eran 3 sílabas inventadas. Sonaba bien y de repente pues un día le dimos este significado en esta misma pregunta que tú me haces a mí, nos la hicimos nosotros y este significado se dio por bueno. Porque necesitábamos encontrar un nombre para aquel proyecto que tuviera suficiente sonoridad. Gallo galáctico, mono japonés. ¡Ay! Y en esta conversación salió así lo más audible, era Clóticas. Un nombre que me encanta porque tiene fuerza y ha cogido además, digamos, significado. En el año 2015-16, pues significa una compañía de teatro que tuvo una andadura importante. Fue un periodo donde pudimos reflexionar a través del teatro, transmitir al público a través del teatro una serie de sentimientos que teníamos con respecto a lo que pasaba en el mundo de nuestro entorno en aquel momento. Además agradezco mucho a la vida o a los demás compañeros poder haber compartido todo eso y que confío en que pueda ser de utilidad para la gente que trabaja hoy en día y que quiere crear y que le pueda servir de referente de alguna manera, ¿no? Y bueno, es un nombre que yo creo que agrupa a más de 100 personas que han estado, me refiero entre actores, pues yo no los he contado ni he hecho cuentas, pero yo creo que actores pues pueden haber estado unos 40 o algo así trabajando en la compañía, pues sobre todo en los primeros espectáculos fueron muy numerosos, fueron dos espectáculos que participaban casi 17 y 20 y tantas personas. Luego hemos estado en grupos más reducidos y luego ha ido interviniendo gente, incluso alguna gente como Viajando Juntos que participaron, que hacían colaboraciones, y luego gente del mundo técnico, desde músicos. Siempre quisiera citar, para no quedar aburrido, pero Pedro Ruiz, Pilar Quiñones en el vestuario, ¿no? Como grandes colaboradores muy continuos, hasta en peluquería, Antonio Carrillo, que nos llevaba el tema de la peluquería, en cuestiones de carpintería, en cuestiones de vestuario, pues también han intervenido todas otras personas, Ángeles Blanco, Sabina Monsi,
de una persona que nos ayudó a hacer unos espectáculos. Solo me acuerdo el nombre de ella, Doña Librada, en música ahí con Juanjo, que nos llevó, por ejemplo, en el Círculo de Tiza. Él actuaba en directo con la música, en cosas de gestión, que gente que colaboró y que nos llevaba a la gestión, o nos organizaba campañas en colegios, como Macarena Ascanio, que hizo una gran colaboración con la compañía en una época. Seguro que se me quedan muchos, pero tengo el recuerdo y el agradecimiento para todos, ¿no? Porque sin todas esas pequeñas colaboraciones siempre en algún momento fueron fundamentales, fueron importantes.